Estamos en un capítulo más de Backup Marketing. Mi nombre es Adrián Morazán y hoy me acompaña don Luis Álvarez de Seliem. Don Luis, ¿qué tal? Muy bien, Adrián, un gusto estar con vos acá. No, les agradecemos montones. Y de verdad que Seliem ha sido punta de lanza en muchas iniciativas que agrupan a empresas, a estados, organizaciones y es más que útil aprender de todo lo que han hecho hasta ahora. Así que gracias por estar en este programa. No, agradecidísimos de tener la oportunidad de conversar un poco lo que hemos hecho y sobre todo que la gente pueda conocer un poquito más de Seliem. Bueno, empecemos por ahí. Cuéntenos unos pocos minutos cómo empezó todo, qué lo llevó a tener este rol y sobre todo este interés, ¿verdad? Porque es un área que agrupa muchos intereses, ¿verdad? No es solo un punto particular, pero ¿qué lo llevó a alcanzar este punto donde está ahora? Mira, bueno, yo pasé durante mucho tiempo trabajando en la función pública, estuve casi 14 años y los últimos 4 años ejerciendo el rol de viceministro de Economía. Eso fue en el periodo 2010-2014. Ahí pude constatar de primera fuente lo que era la necesidad de poder tener un actor que en el sector privado pudiera recapitular de una u otra forma buenas prácticas, información que fuera útil para el ecosistema, poder articular algunas metodologías que también pudieran permitir que en el transcurso del tiempo se sostuvieran. Obviamente los cambios de gobierno siempre hace que existan esos altibajos en la implementación de diferentes cosas y me parecía importante que ese espacio se pudiera implementar en el país. Durante un tiempo estuvimos haciendo más temas de investigación, más enfocados en poder construir información, data, poder monitorear de una u otra forma lo que estaba pasando en el ecosistema y tomamos la decisión ya en el 2017 de crear lo que es hoy siempre Seliem, porque empezamos como si emprender, que era el Centro Iberoamericano de Emprendimiento, y luego trasladamos a lo que es hoy el Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento Seliem. Ahí establecimos esas 4 áreas sobre las cuales trabajamos, que tienen que ver con la investigación, que tiene que ver con la parte de asesoría, pero muy enfocado a influir o incidir en el tema de la política pública, o sea, investigar para poder incidir en política pública, trasladando también el tema de capacitación con una idea más de una capacitación más robusta para poder fortalecer las capacidades de los actores del ecosistema y finalmente la incorporación de la 4ª área que quizá es la más visible o la más relevante dentro de todo lo que hacemos, que es el proceso de acompañamiento a micro, claro, pequeñas y medianas empresas. Y dentro de todo este despliegue de actividades, ¿cuáles son las herramientas o los espacios que usted diría que son más sobresalientes que Seliem pone a disposición del sector empresarial? Mira, yo creo que de una u otra forma cada una de las áreas va teniendo su particularidad. Es tan relevante el tema de la investigación para poder conocer de mejor forma qué es lo que está pasando en el ecosistema con algo muy importante, y es que lo que hacemos en investigación lo hacemos escuchando al empresariado, claro, no analizando única y exclusivamente lo que tiene la parte administrativa, digamos la institucionalidad o las organizaciones, sino que nos parece fundamental que esa demanda pueda empatarse con el análisis de lo que es la oferta y que a partir de eso podamos establecer conclusiones de dónde están los vacíos que el ecosistema tiene para ayudarle al microempresario o al pequeño empresario. Aquí, dentro de lo que hacemos, Adrián, hay algo fundamental y es que hemos entendido que podemos tener mucho éxito en el acompañamiento con la micro, pequeña y mediana empresa, pero si no logramos transformar el ecosistema en el cual se mueve, ese entorno en el cual se están moviendo las empresas, va a ser muy difícil que las empresas puedan crecer, ¿verdad? Y entonces ahí es donde hemos ido haciendo un balance en trabajar la parte de asesoría, la parte de investigación, con los procesos de capacitación y de acompañamiento. Definitivamente toda una labor. Cuéntenos un poquito cómo nace este producto o servicio, cómo lo fueron estructurando, porque la necesidad está clara, o usted mismo por su experiencia pudo identificar esas necesidades, pero cómo lo llevaron a plasmar y justamente a combinar esos aliados. ¿Qué les dijo la gente para que creyeran en usted? Mira, ha sido muy interesante porque de una u otra forma nosotros combinamos una serie de cosas que normalmente lo hacen diferentes actores. Por ejemplo, al hacer investigación es una labor que normalmente las hacen las universidades o los institutos, no necesariamente el sector privado. Al trabajar temas de incidencia política en lo que es la parte de políticas públicas, muchas veces lo hacen consultores.
Cuando trabajamos la parte de capacitación, hay una gama importantísima de diferentes actores que dan capacitación en el ecosistema, tanto público como privados y académicos. Y cuando trabajamos la parte de acompañamiento, quizá es los menos, pero hemos entendido que hay una relevancia en poder implementar metodologías que realmente tengan impacto. Entonces, cuando empezamos a trabajar en todo esto fue muy interesante, o ha sido muy interesante todavía, digamos que esto no es un tema superado, porque es difícil que se pueda ver una organización que tenga estas particularidades y que además venga desde el sector privado. Claro. ¿Verdad? Porque yo tengo que decir con total transparencia que sí, somos una empresa, tenemos la figura de asociación sin fines de lucro también, pero al fin y al cabo es un emprendimiento social, Totalmente. ¿verdad? Que no está financiado, que tiene que generar su venta de servicios para poder sostenerse. Para mantenerse. Es correcto. Y para ser sostenible en el tiempo, porque además hay una serie de recursos que, por ejemplo, en todo el tema de investigación, nadie lo ha financiado, lo hemos financiado nosotros en su totalidad. Entonces... y que es una herramienta súper útil. Totalmente, totalmente. Y le dimos un énfasis muy fuerte en nuestro primer plan estratégico, que fue sobre todo un plan orientado al posicionamiento de Celien. Ahora estamos entrando en un nuevo plan estratégico. Y este nuevo plan estratégico nos pone una mirada a poder impactar en territorios, a poder fortalecer metodologías, y eso nos ha llevado también a perfilar de mejor forma cuáles son la estructura de servicios que tenemos, que básicamente, así como tenemos esa cadena de valor de 4 grandes áreas, tenemos 4 grandes servicios sobre los cuales en cada uno de ellos vamos perfilando mejores metodologías para tener mayor impacto. Sí, sí, definitivamente. Esos agentes y esa realidad que tiene Celien, porque como dice usted, funciona como una empresa privada, pero hace cosas que hacen las organizaciones estatales, es sin duda una combinación, pero para una cosa muy necesaria. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son los retos o las dificultades que puede estar enfrentando una organización como Celien de cara al 2025? Mira, así como a una empresa le impacta el entorno, yo tengo que decir que, por ejemplo, para nosotros fue muy importante el comportamiento del tipo de cambio durante el 2024. Claro. Así como una pyme lo enfrentó, nosotros lo enfrentamos también. El tema de lo que pasa en el ecosistema en términos de trámites, en esa realidad que viven el día a día las empresas, nosotros lo vivimos también. Entonces, para nosotros, hablar con una empresa y que nos diga que algo le ha costado un trámite o que le ha costado acceder a financiamiento, no nos lo tiene que contar, porque nosotros también lo vivimos, ¿verdad? Y eso creo que es un elemento muy importante, tenemos esa dualidad. La realidad de entender de carne propia lo que están viviendo las empresas. Así es, de tocar la puerta, por ejemplo, para poder hacer una gestión bancaria y poder encontrarnos con todas las limitaciones que pueden existir en esto, con un elemento que para nosotros es clave, y es que al profundizar en el análisis de lo que tiene la legislación, al profundizar en el análisis de lo que tiene la política, entonces a veces nos convertimos en un actor incómodo en poder hacer preguntas de por qué se está pidiendo X o Y cosas si la ley no lo dice, que por qué se está haciendo X o Y cosa si no necesariamente se debe hacer así, ¿verdad? Entonces jugamos un doble rol cuando hacemos ese tipo de cosas, pero en los retos que tenemos sin duda está el tema de la sostenibilidad de Celien como tal, el poder lograr que muchos de los procesos que estamos haciendo puedan ser sostenibles en el tiempo, y eso requiere una destreza importante en la gestión propiamente administrativa financiera de la organización, pero también en poder construir cada vez más confianza con aliados estratégicos que nos puedan ir sumando valor en este esfuerzo. Y te voy a poner un ejemplo de uno de ellos. Ahorita tenemos un esfuerzo muy importante que hemos perfilado en lo que hemos llamado una plataforma de gestión para el desarrollo territorial. Estamos apostando a un esfuerzo a través de fondos de capital semilla que hemos colocado y que gestionamos, que son del Sistema de Banca para el Desarrollo, con empresas comunales de asociaciones de desarrollo integral. Wow. Y ese esfuerzo que estamos haciendo, nos parece fundamental el tema de que la empresa comunal pueda funcionar bien, y para eso la estamos acompañando, pero a la par de eso, hemos visto que es fundamental poder tener estrategias territoriales que puedan conocer de mejor forma el encadenamiento productivo del territorio, que puedan potenciar mayores vinculaciones productivas y que puedan generar mayores oportunidades en ese territorio. Entonces, esa inversión que hay que hacer en ese esfuerzo requiere una suma de aliados importantes, claro, públicos, privados, académicos y demás, en donde pues nosotros decimos de una u otra forma que nos empezamos a perfilar cada vez más como una agencia
promotora y ejecutora de procesos de desarrollo que nos permita ir impactando en un tejido productivo que sea cada vez más potente, con mayor crecimiento y con mejor estructura en la gestión de la empresa. Me parece que además están atinando muy bien, porque el gran problema de las pymes y las empresas cuando quieren adquirir financiamiento es que muchas veces no tienen los terrenos o la maquinaria o los activos para responder ante un financiamiento, y justamente consideramos que es un error, que lo que debería ver la entidad financiera es el plan. ¿Cuál plan tiene? Y en eso Celiem es, ¿verdad? De verdad que muy sólido en acompañar a estas empresas justamente a que realmente su plan esté funcional para que pueda recibir esos ingresos. Mira, hay un tema que es fundamental y es el acompañamiento empresarial. La gran mayoría de las empresas, y en un monitoreo que hicimos sobre condiciones de acceso al financiamiento, parte de lo que nos encontrábamos era, uno, la frustración que muchas veces tiene el micro y sobre todo el microempresario, porque el pequeño empresario ya tiene ciertas características, pero sobre todo el microempresario o el emprendedor naciente, de esas limitaciones para poder acceder a los recursos de financiamiento. En muchas ocasiones tiene que ver porque no tienen preparada todavía su empresa para entrar en ese tipo de esquemas. Es más, les hacemos un daño llevándolas ahí. Y el otro elemento también es que pueden tener algunos pasos, algunas etapas de evolución ya en algunas áreas, pero todavía les falta poder afinar un poquito más en esto. Hemos creído que el acompañamiento empresarial es clave para hacer ese proceso. Y entonces tenemos la responsabilidad de poder orientar a la empresa para decirle, todavía no es momento para que vaya. Vamos a lograrlo. Va a llegar ahí. Va a llegar ahí, pero tenemos primero que ajustar algunas cosas que nos permita que cuando llegue a tener ese financiamiento no sea un problema para la empresa, claro, sino que realmente sea una oportunidad para su crecimiento. Y por eso el tema de acompañamiento empresarial creo que es la gran esencia sobre la cual nos movemos. Nosotros decimos que nuestro corazón es pyme, ¿verdad? Latimos por la pyme, pero sabemos que utilizar este tipo de herramientas son claves para lograr su crecimiento. No, y además que la pyme debe tener como objetivo dejar de tener esa condición, ¿verdad? Sin o sea, duda. La pyme busca, así como nosotros decimos que el emprendedor debería naturalmente dejar la condición de emprendedor y formalizarse y ser una pyme, ¿verdad? La pyme también debería justamente, o tiene muchas veces la aspiración de volverse una empresa de nivel industrial, ¿verdad? De nivel macro, justamente a través del crecimiento. Pienso yo que más bien cuando no, justamente se está errando, ¿verdad? Porque se quiere mantener un espacio más pequeño, como para que el Estado me mantenga, ¿verdad? Y no querer vencer ese miedo a la formalización y a todo lo beneficioso que puede traer. Nosotros quisiéramos que ningún emprendedor que llegue a ser empresario deje de ser emprendedor. Claro, por su actitud. Porque para nosotros el tema del emprendimiento, o sea, ser una persona emprendedora tiene que ver con comportamientos, actitudes y valores. Claro. Si tiene una empresa de 500 empleados, queremos que ese empresario siga siendo emprendedor. Claro, en esencia. Y para eso es lo que trabajamos. Por eso siempre decimos, no confundamos el tamaño de las empresas con las características de la persona que lidera esa empresa. Claro. Y por eso trabajamos mucho los comportamientos emprendedores, y ahí tenemos una metodología sobre la cual trabajamos, que es la metodología Empretec, que trabaja precisamente sobre 34 comportamientos en las personas emprendedoras. Wow. Pero también lo otro que nos parece fundamental es que podamos entender que el crecimiento de las empresas no solo se mide por el tamaño configurado por los registros administrativos. Es decir, no solamente vamos a tener crecimiento por una empresa que sea micro, que pasó a ser pequeña, que pequeña pasó a ser mediana, por el registro administrativo institucional. Queremos que la empresa sea micro, pequeño, mediana, pero que sea muy productiva. Y el gran reto, ahí creemos que el proceso de acompañamiento para las empresas es cómo lograr reducir las brechas de productividad que tenemos independientemente del tamaño administrativo que se registra. Independientemente del tamaño. Continuamos justamente después de la pausa, don Luis, con todo lo que nos tiene para compartir. Ya volvemos a Back of Marketing, el podcast de Multimedios. Mariana creyó haber encontrado al amor de su vida. ¡Aléjate de mi novia, bastardo! Pero lo que parecía un cuento de hadas, pues ahora sí te voy a encerrar en tu torre, mi amor. No. Pronto se convirtió en una prisión disfrazada de amor. Y cuando hasta su propia madre está del lado del hombre que la controla, pues arréglalo.
Es normal. Todas las parejas tienen problemas, hija. Un misterioso aliado intentará liberar. Señorita Mariana, ¿Qué está pasando? acompáñeme, por favor. Pero nadie imaginó que Daniel tenía una última sorpresa guardada. Ahora sí te voy a demostrar lo que es meterte con un hombre como yo, idiota. Cuando los ángeles caen, no te pierdas este impactante episodio que te dejará sin aliento. Cuando los ángeles caen, el mundo se transforma. ¿Quién dijo que la polémica no trasnocha? El Curubito es el espacio donde fútbol y debate se fusionan. Todos los días, a partir de las 10:30 de la noche, el Curubito pasa por la pantalla de Canal 8 Multimedia. El único show deportivo para toda Hispanoamérica desde la capital de España. ¡Hala Madrid! Yo vengo de Barcelona para defender al Barça. Yo digo las verdades. ¡Forza Barça! Del Real Madrid, del Barcelona o del Atlético, no importa tu color, si el debate corre por tus venas. El Curubito en Canal 8 Multimedios para todo el territorio costarricense. Más de 40 corresponsales con toda la información del deporte internacional. El mejor show deportivo de domingo a jueves, aquí, en El Curubito. ¡Nos esperamos! Estamos de nuevo en Baco Marketing, el podcast de multimedios con don Luis Álvarez de Celiem. Don Luis, es momento de preguntarle sus aprendizajes. ¿Algún consejo, libro o enseñanza que usted quiera transmitirle a la gente que le ha impactado a usted? Últimamente me he metido mucho en todo el tema de la parte de neuromanagement. Tal vez en algún momento tuve un poco de resistencia en esos temas porque pareciera que algunos temas se vuelven modas, claro, ¿verdad? Entonces todo era neuro. Pero empecé a comprender de una u otra forma que hay un elemento fundamental y es que las decisiones que tomamos en las organizaciones, en las empresas, en las instituciones, tienen que ver con los estímulos que tenemos las personas en nuestro cerebro. Claro. Y ahí hay un reto fundamental, sobre todo en los emprendedores, en los micro, pequeños y medianos empresarios, que tiene que ver en cómo administran ese manejo de su cerebro para poder identificar las oportunidades que tenemos, las relaciones que construimos, las decisiones que tomamos. Y ahí hay una serie de libros que he estado acercándonos mucho de Néstor Braidot, que es un autor argentino que ha entrado mucho en estos temas, sí, que me parece que pueden ser, de hecho hay varios. Hay uno específicamente sobre el neuromanagement que me parece clave para poder empezar a entender, porque muchas veces hay empresas que pueden tener el mejor plan de negocios, pero no caminan, ¿verdad? O sea, tienen todo para poder salir adelante, pero no lo logran. Y no tiene que ver ni con el plan de negocios, no tiene que ver con el mercado, tiene que ver con la persona. Y creo que ahí pueden haber, ese tipo de lecturas nos puede ayudar muchísimo para ir perfilando de una mejor forma nuestras decisiones en las empresas. Eso tiene dos puntos de vista, a mi parecer. Número uno, tiene razón, hay temas que se vuelven moda y que uno a veces les tiene aversión, pero de todo se puede sacar algo positivo. Y significativamente la forma en la que las decisiones inciden en nosotros y nosotros en las decisiones es un tema de cuidado, ¿verdad? Va y viene, va y viene. Y definitivamente todo esto aplicado a un sector en donde hay que tener, casi que hay que ir con pinzas, ¿verdad? Porque los empresarios tienen sus delicadezas, ¿no? Sin duda. Ahí en este tema yo me he metido mucho a que, por ejemplo, es muy normal que cuando trabajamos con las empresas nos digan, bueno, vamos a trabajar el tema del liderazgo empresarial o vamos a trabajar el tema de la planificación estratégica. Y parte del proceso que hemos venido haciendo es que sí, trabajamos liderazgo y trabajamos planificación estratégica, pero para nosotros hay algo clave en el liderazgo y es poder identificarnos nosotros. Claro. O sea, romper aquello de que nos empiezan a dar la receta del liderazgo autoritario, el liderazgo, ¿verdad? O sea, no, ya eso es una visión ya del pasado. O sea, el punto es cómo identificamos a partir de nuestros comportamientos, a partir de nuestras dominancias mentales, a partir de nuestras conductas, el estilo de liderazgo que estamos aplicando. Claro.
porque ahí es donde se está gestionando. ¿Y cómo lo hacemos? A partir de esos estímulos que nosotros mismos nos damos o que les damos a los demás para que las cosas puedan caminar. Y el otro tema es que cuando ya identificamos eso, trabajar la parte de la planificación estratégica tiene algo que es fundamental, y es preguntarnos cuál es nuestro porqué. Para la cultura japonesa, el ikigai, ¿verdad? Ese es como el elemento central. Yo me he metido mucho en poder profundizar en el tema de Simon Sinek como, ¿verdad? Como un elemento fundamental, sí, ese círculo de oro que nos hace cambiar la lógica sobre la cual estamos viendo las cosas, de partir de ese porqué, de cuál es nuestra esencia, para realmente poder permearlo en esa misión, en esa visión, en esos objetivos y en todo lo que queremos caminar. Cuando esto le damos vuelta a la ecuación, empezamos a darnos cuenta que muchas veces redactamos esa misión y esa visión y es machotero. En todos vamos a encontrar ser una empresa líder de, ¿verdad? En todos, porque lo hacemos como un requisito. Pero cuando realmente nos vamos a ver cuál es nuestro punto clave, lo que nos mueve, lo que nos apasiona, ahí es donde empezamos a darle sentido a las cosas. Y entonces creo que tener esos puntos de referencia desde la parte neuro, desde la parte de nuestra esencia, son claves para cualquier emprendedor. Definitivamente. Háblenos un poco acerca de Celiem y su crecimiento, justamente. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que ven esto, empresarios y empresarias, y siempre nos sirve ver cómo han ido creciendo, desarrollándose las organizaciones, y sobre todo a nivel de qué mejores prácticas puede usted recomendar para el crecimiento y el desarrollo de las empresas. Sí, hemos ido posicionándonos, como te decía ahora, teníamos un primer plan estratégico que lo hicimos en realidad creo que fue producto de la pandemia. La pandemia, como cualquier empresa, nos dijo, hey, estamos trabajando con empresarios, estamos diciéndole las cosas, pero nosotros no tenemos nuestro plan estratégico, ¿verdad? Y nos puso pies en tierra para poder hacer un plan estratégico en el cual teníamos que tener claro cuál iba a ser el resultado que a 4 años plazo queríamos tener. Ese plan estratégico estuvo muy concentrado en poder hacer un posicionamiento, en poder lograr un reconocimiento, no obviaba el tema de poder implementar metodologías para el acompañamiento, que ha sido siempre lo que hemos hecho, pero cómo gestionar diferentes alianzas que fueran importantes para nosotros. Ahora empezamos este año a gestionar nuestro segundo plan estratégico con una perspectiva hacia el 2030, en el cual hay un tema y un desafío importante que pasa por todas las empresas, que es consolidar una estructura de gestión administrativa, una estructura de gestión financiera, entendiendo que hoy Celiem es un poco más un emprendimiento social y un poco menos una empresa como tal, ¿verdad? De la manera tradicional. Es correcto. Y yo creo que eso ha sido importante porque también en la relación que podemos ir construyendo con diferentes organizaciones, en la relación que podemos ir construyendo inclusive con actores de gobierno, con la academia, es una lectura diferente, ¿verdad? Es una lectura donde no solamente está la venta de servicios, donde está en cada proceso que hacemos, cómo nosotros también aportamos a que lo que estamos haciendo con un aliado estratégico o con alguien como que en su momento nos vio como un cliente solamente, le decimos, nosotros no somos solamente su proveedor, nosotros somos su aliado para que su programa salga adelante. Claro. Y entonces estamos haciendo ese replanteamiento, o hemos hecho ese replanteamiento, vamos caminando sobre esa línea, y también con algo fundamental en poder perfilar de mejor forma a dónde sí entramos y a dónde no entramos. Que eso también es algo fundamental que muchas veces le pasa a las empresas, entrar en todo con tal de poder vender. Pero ahí lo interesante es que uno como empresario de pronto puede no saber qué es lo que le falta, ¿verdad? Claro. Porque ahora hace poquito hablábamos de que apoyan en liderazgo, sostenibilidad y demás, pero el problema es que el empresario común está enfocado en el revenue y no se da cuenta de todas las otras herramientas, desde soft skills, habilidades. Y yo que he estado en conferencias y actividades de las que ustedes hacen, uno se da cuenta que, o sea, los llevan naturalmente a darse cuenta que de pronto falta esto o el otro, ¿verdad? Y en ese caso, en ese sentido, Celiem cumple una función muy importante, porque al tener tanta experiencia de tantos sectores, puede resolver cosas que el empresario puede no estar viendo. Sí, Adrián, porque ahí en el proceso de acompañamiento para nosotros hay algo fundamental, es cada vez menos capacitación, cada vez más asistencia técnica. Claro. Y eso es fundamental, o sea, es llevar de la mano, de acuerdo a la etapa de evolución y de acuerdo a las características de la empresa, ese crecimiento de la empresa. Nadie
nadie, si lo homologamos a procesos formativos, nadie pasó del kinder a la universidad de un solo golpe, nadie, ¿verdad? O sea, hay que ir llevándole la mano. Y en el proceso de acompañamiento nosotros tenemos eso muy claro, que tenemos que tomar a las empresas según su etapa de evolución para ir creciendo con ellos, ir haciendo las cosas con ellos. Hemos o tratamos de romper también el hecho de decir si tiene una necesidad o va a darse cuenta de las cosas de su empresa si lleva X cantidad de capacitaciones. O sea, el ecosistema está saturado de capacitaciones. Claro. Y quizá la pandemia nos dio un mensaje muy claro. O sea, aparte de que antes eran presenciales, pandemia nos puso en capacitaciones virtuales y no nos alcanzaba el tiempo para la virtualidad. ¿Verdad? O sea, hay por todo lado. Entonces, oferta de capacitaciones hay suficientes. Pero asistencia técnica que lleve de la mano, que le pueda ir orientando, y donde decimos siempre, se lo decimos a los emprendedores que están con nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo, acompañamos y damos la asistencia técnica, pero el 80% del éxito de esto descansa en el propio emprendedor, que es el que tiene que tomar la decisión de si realmente quiere ir creciendo en ese proceso. O sea, diagnosticamos. Sí, es el que pone el pulso, el esfuerzo. Así es, diagnosticamos y determinamos sus áreas débiles y lo acompañamos para que pueda ir mejorándolas. Pero depende del emprendedor si quiere lograrlas. Claro. Igual nos pasó a nosotros como organización. Totalmente. Don Luis, ¿qué nos puede hablar del networking? O sea, ¿cuáles cree que son la importancia de esta dinámica justamente del networking como tal y cómo puede aportar a las empresas? Fundamental si es bien utilizado. Claro. Mi preocupación muchas veces es que tenemos procesos, sobre todo con las personas emprendedoras, que le damos demasiado peso al networking. Entonces pasamos haciendo networking todo el tiempo y producimos muy poco, ¿verdad? Cuando uno es la principal fuente de producción. Es correcto, o sea, hay que saber cómo utilizar el networking de manera tal que nos permita sumar esas alianzas. Y por eso es fundamental, Adrián. Le decía ahora que para nosotros hay cosas en las que ahora sí entramos y en las que antes no entrábamos, ¿verdad? O hay cosas en las que ya definitivamente no vamos a entrar, porque vamos mucho más dirigidos a hacer networking y a construir alianzas en función de nuestro plan estratégico. Claro. Todo nace del plan. Es correcto, porque eso nos permite perfilar de mejor forma a dónde sí tenemos que llegar y a dónde puede hacer que vayamos, pero ya sabemos que no nos va a sumar nada. Y si vamos, estamos conscientes de eso. Y esto creo que a los emprendedores les puede ayudar muchísimo. Y es doloroso darse cuenta que eso que tanto me gusta de pronto no es clave para mi desarrollo, ¿verdad? Claro, invierto N cantidad de tiempo y dinero, porque al fin y al cabo si lo monetizas, ¿verdad? En ir a N cantidad de actividades para hacer networking que al final del día no me generó absolutamente nada. Entonces tengo que estar muy claro de dónde, muy estratégicamente, sí me muevo y dónde no tengo que moverme. Impresionante, porque como siempre, la experiencia global nos da una idea más puntual sobre las cosas que tenemos que ir haciendo. Don Luis, el tiempo vuela. Cuéntenos, ¿cómo podemos aprender más de Celiem? ¿Dónde podemos encontrar a Celiem? ¿Y cuáles son los pasos para acercarnos a ustedes? Bueno, tenemos habilitadas todas las redes sociales. Estamos como Celiem Latam. A través de nuestra página web también, que es www.celiem.org, Celiem con M al final, ¿verdad? .org. Ahí tenemos toda la información. O también físicamente estamos ubicados nosotros tenemos una alianza con la Universidad Latina, con quien operamos el Centro de Innovación y Emprendimiento, el CIE. Entonces los empresarios pueden acercarse al Centro de Innovación y Emprendimiento a través de la Universidad Latina, y tenemos sede en San Pedro y sede en Santa Cruz, Guanacaste. Wow. Entonces ahí tenemos abierta la posibilidad, o a través de las redes sociales, para que nos puedan ubicar. Excelente, don Luis. Como siempre digo, esperamos que no sea la última vez que nos veamos por acá. Cuando me inviten por aquí estoy, con mucho gusto. Y que sigamos compartiendo montones. Este fue don Luis Álvarez de Celiem en Baco Marketing, el podcast de Multimedios, y nos vemos en una próxima edición.